Desde 2022 hemos vivido la caída de muchas acciones de crecimiento y tecnológicas que lo habían hecho muy bien en bolsa desde el 2020. Esto se puede ver representado claramente en el Nasdaq 100, índice que contiene muchas de estas empresas. Sin embargo, podemos ver como el Nasdaq ahora ha subido un 33% desde los mínimos de octubre y está en su nivel más alto desde abril de 2022. Es decir, que ahora en 2023 estamos empezando a ver un comportamiento inverso al de 2022. Las áreas con peor rendimiento del mercado en el 2022, es decir, el Nasdaq, las tecnológicas y el crecimiento, han sido las acciones de mejor retorno por el momento en 2023, como la energía y las empresas value se han convertido en las peores. Sin embargo, ahora parece que muchas empresas de crecimiento están caras. Aquí podemos ver una lista de las 10 empresas con valoraciones más altas del Nasdaq 100 en relación con su ratio precio sobre ventas. Sobre todo, últimamente se ha hablado de Nvidia, que lo está haciendo muy bien en bolsa, pero parece que cotiza a 29 veces ventas. Esto lo comento porque es interesante ver que a principios de la década de 1970, un grupo de acciones de crecimiento, como eran en su momento Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Walt Disney, American Express y Pfizer, generaron retornos extraordinarios. En ese momento, esas acciones se denominaban Nifty 50. A finales del 72, estas acciones en su conjunto cotizaban a un ratio PER de 42. El ratio PER, para aquellos que no lo conozcáis, es básicamente el valor de mercado de esa acción de esa empresa partido por sus beneficios, por lo que un ratio PER de 42 nos indica que si ese ratio fuera estable tardaríamos 42 años en recuperar nuestra inversión, lo cual es bastante, por lo tanto es un múltiplo y un ratio exigente, ya que mientras tanto el S&P 500, el índice principal americano, cotizaba a 19 veces, que es algo que incluso está por encima de la media de los últimos 25 años, que vemos que es de 16,8 desde el año 1998 hasta la actualidad. Pero entonces, en el 73 y 74 vino una época muy elevada de inflación, como la que hemos vivido ahora, y además una recesión que hizo que el mercado cayera y las Nifty 50 tuvieron un comportamiento pésimo esos años, como podemos ver en el siguiente gráfico. La mayoría de los inversores pensaban que ese colapso de las Nifty 50 básicamente era una burbuja, ya que estaban a valoraciones muy sobrevaloradas. Pero si observamos ahora en retrospectiva, podemos ver que si hubiéramos comprado esas acciones en sus máximos históricos y las hubiéramos mantenido a largo plazo, hubiéramos obtenido un retorno anual superior al 12%. Es decir, lo mismo que el mercado en general. Y es que esa época de los 70 se ve reflejada en la actualidad y nos dice mucho sobre lo que podría pasar actualmente o en un futuro próximo, ya que vemos una misma situación en la que acciones de crecimiento que lo habían hecho muy bien se desploman a causa de la inflación, en ese momento a partir de principios de los años 70 y ahora desde 2021. Por lo que en este vídeo vamos a analizar esta situación para entender si este tipo de acciones como Nvidia, que tienen valoraciones que el mercado toma ya como exigentes, podrían seguir haciéndolo bien en un futuro. Y esto lo voy a hacer a partir de diferentes artículos que he publicado IntrinSicInvesting.com, que es un blog de Ensemble Capital, un fondo que me gusta bastante y acostumbro a seguir. Os dejaré el link en la descripción por si queréis verlo en formato más extenso y escrito. Y por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas de manera gratuita aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like, ya no solo para apoyar el contenido y el trabajo que hay detrás de cada vídeo, sino también para apoyar a la comunidad de inversores privados que estamos creando entre todos. Tenemos primero el crecimiento de las ganancias de esa empresa a lo largo del tiempo, después el ratio PER inicial y final que pagan los inversores por esas ganancias, por esas empresas, y por último los dividendos que paga esa compañía. Por lo tanto, aquí tenemos una tabla en la que se ve perfectamente la relación entre las tres variables. Tenemos el ejemplo de una empresa con unas ganancias que crecen al 10% anual durante una década. Esa acción comienza con un PER de 25 y finaliza con un PER de 20. Entonces, como vemos, en el año 1, si multiplicamos el beneficio por acción de 1 por ese múltiplo que están dispuestos a pagar los inversores, nos da 25, 1 por 25. Y en el año 10, lo mismo, tenemos que la empresa ahora tiene $2,59 por acción y ahora se está pagando un múltiplo un poco más inferior, que es de 20. Por lo tanto, 20 por 2,59 nos da esos $51,80. Esto a 10 años anualizado nos da un 7,6%.
a lo que tenemos que añadir el dividendo anual que reparte esa empresa, que en este caso es del 1,4% y entonces nos da un retorno del 9% anual, que al final es lo que ha dado la bolsa en los últimos 200 años. Si ese 9% anual nos parece una tasa justa para ganar en una acción, entonces sabemos que si miramos en retrospectiva esa compañía, podríamos decir que hace 10 años con un PER de 25 veces, que puede parecer algo exigente para empresas que a lo mejor no son de tanta calidad, pues sería un precio justo, entonces habríamos pagado un precio justo. Si hubiera cotizado, por ejemplo, a un PER de 16 veces, habría devuelto un retorno del 14,7% anual, una tasa de rendimiento mucho más atractiva. Y por lo tanto, ahora sabríamos que había estado cotizando a un precio bastante bajo. Si hubiera estado a un PER de 35, habría tenido un retorno del 5% anual, lo que sería una tasa mucho más baja y por lo tanto sabríamos que se había estado cotizando a un precio demasiado alto. Este es un enfoque, como digo, para mirar en retrospectiva si una valoración era cara o barata. Por ejemplo, Costco, una empresa que actualmente cotiza múltiplos bastante exigentes de en torno a 40 veces, de 2002 a 2015 cotizaba en torno a 12-15 veces beneficios. El hecho de que una compañía tan buena como ha sido Costco, ya que lo ha hecho muy bien en sus fundamentales y en bolsa, cotizara en ese momento tan barata, ha permitido que se haya podido obtener un retorno anual de en torno al 15 hasta el 20% si hubiéramos invertido en sus acciones. Y es que aunque hubiéramos pagado 40 veces o el doble de la valoración de ese momento, hubiéramos obtenido un retorno que no estaba nada mal del 9%. Y digo esto con lo que voy a decir a continuación, y es que el profesor Jeremy Siegel, de la Universidad de Pensilvania, que por cierto tenéis un libro muy interesante en el que él mismo demuestra cómo las acciones son el activo que mejor lo hacen a largo plazo. De hecho, aquí os dejo un vídeo donde explico ese concepto, que el libro se llama Stocks for the Long Run, pues realizó este tipo de análisis en las Nifty 50 para generar el siguiente gráfico, que nos muestra que si bien las acciones Nifty 50 tuvieron un rendimiento inferior durante la década de 1970, después de su pico en el 72, posteriormente generaron retornos sobresalientes que revirtieron por completo todo el bajo rendimiento anterior. Por lo tanto, en retrospectiva, sabemos que las acciones Nifty 50 como grupo no estaban sobrevaloradas como parecía. Y por ello también comparte el siguiente gráfico en su estudio. Siegel aquí muestra los miembros, las empresas que formaban el grupo Nifty 50, junto con su tasa de retorno anualizada, el Annualized Return, el PER máximo al que cotizaban y el PER Warranted, que sería lo que los inversores podrían haber pagado en ese momento, obteniendo aún así el mismo retorno que el S&P 500. Aparte de que al final a la derecha también tenemos la columna donde se nos muestra el crecimiento de los EPS por cada empresa desde 1996. Los datos muestran que si bien el PER de Coca-Cola a finales del 72 era de 46, una gran prima, teniendo en cuenta que el PER del S&P 500 era de 19 en ese momento, pues Coca-Cola siguió generando una tasa de retorno anual del 16,2%, superando el 12,7% del propio S&P 500. Y demostrando que la empresa estaba realmente barata con un múltiplo de 46 veces. De hecho, los inversores podrían haber pagado, como veis, hasta 82 veces, un PER sorprendente, y aún así haber ganado retornos en línea con el mercado. Por supuesto, no todos los miembros del Nifty 50 lo hicieron tan bien. Xerox, por ejemplo, que también cotizaba a 46 veces, generó retornos anuales de solo el 6,5%, mucho menos que el S&P 500. El gráfico muestra que los inversores habrían tenido que pagar máximo 16 veces beneficios para generar los mismos retornos que el S&P 500. Entonces, ¿por qué a Coca-Cola le fue tan bien mientras que a Xerox no? A pesar de que ambos cotizaban al mismo PER que ópticamente era elevado. La respuesta está en la columna de la derecha, donde se puede ver cómo Coca-Cola aumentó sus ganancias un 13,5% anual durante el periodo de tiempo medido, mientras que Xerox aumentó sus ganancias solo a un 5% anual. Entonces, si realmente ahora vemos que no estaban tan sobrevaloradas como parecía, ¿por qué tuvieron un retorno tan negativo a principios de los años 70 y después tuvieron un gran rebote en los 80? La razón fue básicamente que la estanflación, que comenzó en el 73, no se controló por completo durante una década. El siguiente gráfico muestra la tasa de inflación, la línea blanca, el nivel del S&P 500, la línea azul, y las tres recesiones que ocurrieron durante el periodo de 10 años, el sombreado rojo. Lo que muestra este gráfico es que el mercado general cayó de forma muy drástica desde el 72 al 74. Tiempo durante el cual la inflación subió a más del 12% y la economía entró en una recesión prolongada. Pero una vez que la inflación alcanzó su punto máximo y comenzó a disminuir, el mercado se recuperó. Sin embargo, la victoria sobre la inflación no fue completa y duró poco.
ya que después, a finales del 76, solo había retrocedido al 5%. Para el 77, la inflación está aumentando nuevamente, y esta vez estaba entrando en un periodo de 6 años de elevada inflación que llegó al 15%, para finalmente bajar a niveles más sostenibles cuando el presidente de la Fed, Paul Volcker, empujó las tasas de interés hasta el 20%, lo que desencadenó 2 recesiones consecutivas que duraron un total de 3 años. Durante este periodo del 72 al 82, es decir, 10 años, el mercado rindió un 6,7% anual y las Nifty 50 lo hicieron peor que el mercado. Pero una vez que se venció a la inflación, el mercado comenzó una gran carrera alcista de varias décadas, donde las acciones Nifty 50 fueron las claras ganadoras y finalmente ya han recuperado todo su bajo retorno desde la década de la estanflación. Entonces la lección aquí es clara, y es que cuando los niveles de inflación son altos y las expectativas son que esa inflación siga siendo permanentemente alta, durante por lo menos un periodo largo de tiempo, los inversores no están dispuestos a pagar esos múltiplos y esas valoraciones, sobre todo en empresas de crecimiento. Entonces estos caen drásticamente. ¿Y por qué afectan más a esas compañías de crecimiento? Porque tienen una mayor duración y una mayor sensibilidad a los cambios en los tipos de interés. Imaginemos ahora, por ejemplo, una inversión en bonos. Vamos a invertir en 2 bonos, ambos rinden o dan un cupón del 5%. Todas las características son iguales, a excepción de que un bono vence a los 5 años y el otro a los 30 años. Aunque ambos bonos pagan $50 anuales, el bono a 30 años es mucho más sensible que el de 5, ya que el de 30 años recibirá la mayor parte de los flujos de caja, la mayor parte de los cupones, en un futuro mucho más lejano. Y esto pasa exactamente igual con las acciones, ya que las acciones de crecimiento generarán la mayor parte de sus flujos de caja en un futuro muy lejano, en comparación con las acciones de corta duración o las acciones más value, que ya tienen a día de hoy unos flujos de caja más estables y presentes. Aquí tenemos un gráfico de Goldman Sachs que rastrea canastas de 50 acciones en el índice Russell 1000, con las duraciones de acciones implícitas más largas y más cortas. Como se muestra en este gráfico, ha sido un año difícil para las acciones de larga duración, es decir, de esas con mayor crecimiento. Aquí tenemos un ejemplo en el que esta situación se ve muy clara, y es que observamos las previsiones de flujo de caja libre anual para 2 empresas ficticias, una de larga duración y la otra de corta duración. Como vemos, no se espera que la empresa de larga duración genere flujo de efectivo libre hasta el año 5, y no iguala los flujos de la empresa de corta duración hasta el año 9. En comparación, la empresa de corta duración avanza mucho más rápido y aumenta constantemente su flujo de caja libre. Sin embargo, si traemos a presente esos flujos de caja para extraer una valoración en bolsa, cuál es el valor intrínseco de esa empresa, de esas 2 empresas, a un 8,5%, que sería ese tipo de interés, y después tenemos en cuenta que ambas empresas a valor terminal, es decir, cuando ya se supone que dejan de crecer, crecerán estable a un 5%, si tenemos en cuenta estas mismas características para las 2 empresas, nos da una valoración similar. Pero la cuestión es que aquí el 94% del valor razonable de la empresa a larga duración, de la empresa de crecimiento, depende de que cumpla con esos objetivos a 10 años. Por lo que cuando haya la mínima preocupación de que eso no se va a cumplir, sobre todo con el cambio de tipos de interés, pues su valoración va a ser mucho más afectada y la gente va a vender en masa. Ya que en la empresa de corta duración, ese peso sobre el valor razonable de los objetivos a los próximos 10 años es del 72%. Como muestra el siguiente gráfico, manteniendo las mismas previsiones de flujo de caja, el valor razonable de las empresas de larga duración es más sensible a los cambios de los tipos de interés que la de corta duración. Por lo tanto, cuando suben los tipos, la valoración de la de crecimiento baja más, y cuando bajan los tipos, que es lo que ha pasado la última década, los últimos 15 años, las acciones de crecimiento, las acciones con mayor duración, pues tienen el efecto contrario y también suben más de valoración, porque son más sensibles a esos cambios, tanto al alza como a la baja. La cuestión es ver que tienen una relación inversa con esos tipos de interés, que es más agresiva que las acciones más value o que tienen flujo de caja más presente. Aquí el catalizador principal para que esas acciones vayan más al alza, como pasó en los años 70, es que se empiece a esperar que haya una expectativa de que la inflación empiece a bajar de manera sostenible y se estabilice, ya que ahí las valoraciones en bolsa pueden empezar a volver a su media o incluso aumentar y expandirse, y por lo tanto, al ser más sensibles, las acciones de crecimiento liderarán ese mercado alcista. Actualmente tenemos este gráfico de JP Morgan que nos muestra que cada vez más a la derecha, que a medida que pasa el tiempo los datos son mejores de lo que la gente espera. Además de que las expectativas a la izquierda de los consumidores y de los profesionales está muy cerca de la media de los últimos 10 años.
En concreto, la última es del 3% en cuanto a consumidores y del 2,5% en cuanto a profesionales. Así que en los 70 no empezaron a subir las Nifty 50 cuando la inflación ya había bajado y todo se había normalizado, sino que empezaron a subir antes, cuando ya las expectativas empezaban a bajar, cuando la tendencia era bajista en cuanto a la inflación. Porque en el 85 la inflación aún sigue en el 4%, pero en los últimos 3 años las Nifty 50 ya se habían doblado. Por lo tanto, esto es lo que explica ese comportamiento de las Nifty 50, tanto a la baja como al alza, y podríamos decir que se puede justificar que sus valoraciones en ese momento no eran o no estaban sobrevaloradas, ya que en un escenario normalizado esas valoraciones tan elevadas o tan altas sí que se justifican a día de hoy, dando un retorno que ha sido de en torno al 9% como hemos visto y en algunos casos superior. Pero claro está que si encontramos esas acciones a precios mucho más atractivos, pues mejor para nosotros, claro. Como hemos visto, esa época de los 70 se parece mucho a la época actual en cuanto a lo que hemos hablado de la inflación y de las acciones de crecimiento y de los cambios en los tipos de interés. Entonces ahora sí que las acciones de crecimiento han aumentado con fuerza como hemos visto, sin embargo aún no hay movimientos tan exagerados como los que hubo en la época de los 80. Por lo tanto, nadie tiene una bola de cristal, ni yo ni nadie sabe lo que puede pasar en el mercado. Simplemente me ha parecido muy curioso el hecho de ver que actualmente podemos decir que esas valoraciones ya son justificables a día de hoy, cuando hacía años se hablaba de que había sido simplemente una burbuja, y esto es algo que a lo mejor dentro de 20, 30, 40 años podríamos decir que las acciones que en 2020 subieron a de 80, 90, 100, en ese momento vuelven a estar justificadas. Esa conclusión me ha parecido muy interesante para compartir con vosotros. Ahora la cuestión está, y como dicen estos artículos, en que si los próximos 10 años vivimos en una continua recesión y una elevación o una elevada inflación persistente, entonces sí que ahí los activos de mayor duración, como estas acciones de crecimiento, pues no creo que lo hagan bien. O por lo menos no volverán a esos múltiplos que estábamos viendo en 2020. En cambio, si se consigue estabilizar esta inflación a una costa de que exista o que venga una recesión, sea en el próximo año, dentro de 3 o 5 años, pues ahí sí que es muy probable que el retorno alcista provenga sobre todo de esas acciones de crecimiento que empezarán a empujar al alza. Esto es lo que comenta Ensemble Capital. No fue una burbuja de las acciones de crecimiento lo que provocó que las acciones de Nifty 50 cayeran de valor en 1973 y 74, y no fue 1 o 3 años de inflación elevada lo que provocó que los retornos del mercado en general fueran tan bajos en la década de 1970. El problema fue que nuestro país experimentó una década horrenda de recesiones continuas cada pocos años, incluso cuando la inflación estuvo entre el 5 y el 15% durante 10 años seguidos. Así que esta es un poco la conclusión y las reflexiones de este vídeo. Espero que os haya gustado y os haya servido, porque sé que muchos de vosotros tenéis algunas acciones como Nvidia o algunas de las compañías que están a valoraciones ahora bastante elevadas o que están dentro del Nasdaq, que tienen perfiles de crecimiento tecnológicos. Por ello también he hecho este vídeo, y si aún no lo estáis, os recuerdo que os podéis suscribir aquí abajo activando las notificaciones y dejando un gran like para apoyarme a mí y también a la comunidad que estamos creando de inversores particulares. Y si te ha gustado este vídeo, te voy a dejar este otro que creo que también te puede encajar. Recuerda siempre invertir con cabeza.